Bueno, muy buenos días. Siendo ya las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a esta actividad. Y el día de hoy, entonces, vamos a continuar entonces con las siguientes secciones de esta guía del 2024 de enfermedad arterial periférica y enfermedad aórtica. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo. Yo soy Fellow de Medicina Vascular. En el contenido de esta charla, entonces, vamos a tratar dos temas importantes. Vamos a tratar aquellas enfermedades genéticas y congénitas de la aorta, haciendo un énfasis en aquellas enfermedades que sean genéticas y cromosómicas. Vamos a tratar alteraciones como, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide, y vamos a hablar un poco de coartación de aorta y variantes del arco aórtico. Adicionalmente, como tema final, entonces tocaremos un tema de enfermedad arterial periférica polivascular y la enfermedad arterial periférica relacionada con enfermedades cardíacas. Entonces, hablando un poco de las enfermedades genéticas y congénitas de la aorta, hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que cuando estamos hablando de estas enfermedades congénitas, la afección principal se da en la raíz de la aorta y en la aorta ascendente. Y estas son las que realmente suelen estar relacionadas con factores tanto genéticos como hereditarios. Mientras evaluamos los problemas entonces de la aorta descendente, sobre todo la aorta abdominal, realmente cuando encontramos afecciones en estas áreas son más relacionadas entonces como por procesos ateroscleróticos. Y entonces estas enfermedades genéticas que afectan la aorta torácica se agrupan bajo el término de enfermedad hereditaria de la aorta torácica. ¿Y qué compromete entonces esta enfermedad hereditaria de la aorta torácica? Son un grupo de patologías de grupos clínicos y genéticos heterogéneos de trastornos que el común denominador que van a tener son aneurismas o disecciones de la aorta. Y podemos encontrar entonces las formas familiares, que son aquellas que afectan la aorta torácica, eh, más de dos individuos de la misma familia, o entidades genéticas confirmadas, ya sean de tipo familiares o esporádicas, y asimismo los síndromes que se relacionan y que tienen un riesgo de enfermedad aórtica torácica. Todos estos grupos están dentro de esta definición de enfermedad hereditaria de la aorta torácica. ¿Y cuándo vamos a hacer entonces una evaluación de los pacientes que tengan una probabilidad de tener una enfermedad genética o cromosómica de la aorta? Y es que cuando tenemos un paciente entonces que tiene una enfermedad de la aorta, debemos evaluar la edad de la presentación de esta condición clínica. Entonces este algoritmo es fácil de hacer y nos indica entonces cómo debemos evaluar este tipo de pacientes. Y es preguntarnos primero que todo es cuándo se presentó esta condición clínica. Si se presentó más de los 60 años, pues debemos de evaluar el compromiso que tenga el paciente, ya sea un compromiso de la raíz aórtica o la aorta ascendente, y si tiene un Z-score mayor de 3 en estas áreas, o una disección de aorta. Y evaluar factores de riesgo importantes. Si el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, entonces ahí evaluamos si existen otros riesgos o características para tener entonces esta enfermedades cromosómicas, como lo son características clínicas de tener un síndrome de Marfan, de Loeys-Dietz o un síndrome de Ehlers-Danlos vascular, o que dentro de la familia ya se hayan encontrado enfermedades de la aorta torácica o aneurismas arteriales intracraneales, o una muerte súbita dentro de la familia en pacientes menores de 60 años. Eso nos hará pensar que de pronto el paciente sí tenga la probabilidad de tener una enfermedad de la aorta torácica que sea de tipo hereditaria, y lo que nos proponen entonces es remitir al paciente a un centro especializado donde se hagan pues los estudios pertinentes para descartar este tipo de patologías. Asimismo, si se presenta ya en pacientes menores de 60 años, pues hay que evaluar si el paciente lo que tiene es una disección de aorta. En estos casos, pues sí se debería entonces hacer unos estudios de entrada iniciales, o si los pacientes tienen una dilatación de aorta, pues la evaluación y el algoritmo será muy similar a los de estos lados, evaluando entonces si los pacientes tienen o no características adicionales que nos hagan pensar que pueda tener alguna patología entonces hereditaria de la aorta.
Ya entrando entonces en materia con las enfermedades genéticas y cromosómicas, tenemos pues varias patologías que se van a presentar con esta alteración. Y dentro de ellas una muy común es el síndrome de Turner, que el síndrome de Turner es conocido por presentarse con una alteración, una monosomía parcial o completa del cromosoma X, que puede afectar a una de cada 2.500 mujeres nacidas vivas. Tiene unas características importantes, y es que alrededor de el 50% de esas mujeres que tienen síndrome de Turner pues van a tener alguna alteración de tipo cardiovascular, ya sea por ejemplo una dilatación de la aorta ascendente, una válvula aórtica bicúspide, coartación de aorta, van a tener un arco aórtico alargado o van a tener un retorno venoso pulmonar anómalo. Todas estas mujeres van a presentarse con una arteriopatía generalizada, que es propio del síndrome de Turner, y esto les va a conferir un riesgo independiente para una dilatación de la aorta torácica. Y adicionalmente vemos que la mayoría de estas pacientes van a tener un riesgo, sobre todo cuando presentan estas disecciones de aorta, en su mayoría van a ser disecciones tipo A y en un 15% van a ser disecciones tipo E. Asimismo, hay que tener en cuenta que la dilatación de la aorta en estas pacientes que tienen un síndrome de Turner pues requiere ajustarse bajo parámetros antropomórficos y también tener en cuenta los datos de crecimiento aórtico para estimar realmente los riesgos de disección que puedan tener estas pacientes. Entonces, este es el algoritmo que nos traen de evaluación y de intervención en estas pacientes. Y es que podemos hacer una evaluación entonces de la aorta, de sus diámetros, basado en diferentes escalas. Por ejemplo, podemos hacer una evaluación entonces del índice de tamaño aórtico, podemos hacer una evaluación del índice de altura, de altura aórtica, perdón, o podemos hacer una evaluación del Z-score basado pues en la población normal. Y nos plantean estos diferentes diámetros, teniendo en cuenta que las pacientes no tengan ningunos otros factores de riesgo, como son, por ejemplo, la coartación de aorta, la válvula aórtica bicúspide o tener una hipertensión arterial no controlada. Y dependiendo de estos valores, pues nos van a dar un grupo de riesgo en los cuales vamos a tener que hacer pues unos seguimientos dependiendo de este factor de riesgo, ya sea de entre unos 5 a 10 años que se evalúan con, los tiene que ver cardiología y encima hay que hacerles entonces una evaluación con un eco transesofágico, pero llegando ya a los altos al riesgo alto, donde se debe considerar entonces una intervención quirúrgica. El otro escenario son unos valores, digamos, un poco menores, pero asociados entonces a estos factores de riesgo, donde se tienen que hacer unos seguimientos mucho más periódicos y también cuando se llega a estos valores, entonces tener en cuenta que se debe considerar entonces el manejo quirúrgico en estas pacientes. ¿Cómo hacer el manejo entonces en el síndrome de Turner? Y es que, digamos, lo que se ha hecho y lo que se ha extrapolado es hacer unas estrategias de inhibición del crecimiento aórtico basados en los manejos que se hacen en el síndrome de Marfan con beta bloqueadores y con, ya sea acompañados o no de ARA2. Y lo que nos recomiendan es hacer un manejo entonces de hipertensión arterial basado entonces en las guías de esta patología. Asimismo, tener en cuenta que pues, el síndrome de Turner se puede acompañar de otras alteraciones y que va a requerir un manejo multidisciplinario, ya sea pues, por pediatra o cuando estén mucho más grandes por medicina interna y por endocrinología, basado entonces que también los pacientes pueden requerir otros tratamientos, como tratamiento con hormona del crecimiento, estrógenos, entonces por eso debe ser un manejo con un grupo multidisciplinario. Asimismo, las consideraciones pues del manejo, como lo vimos anteriormente, es una cirugía que debe ser informada e individualizada y considerar unos factores que sean más allá del diámetro aórtico, y esos incluyen los factores de riesgo que vimos. Si la paciente también tiene una válvula aórtica bicúspide, si la paciente pues tiene una hipertensión arterial no controlada, o si vemos que hay un crecimiento aórtico rápido, más de 3 milímetros por año, o si se está considerando de pronto el embarazo en estas pacientes, pues también se debe considerar hacer un manejo quirúrgico
antes pues de la gestación. Pasando a otra patología, tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos vascular. Es una entidad que realmente pues, es muy poco frecuente. La prevalencia va entre 1 a 50.000 a 200.000 de prevalencia. Es causado entonces por una variante genética del gen COL3A1 y eso lo que va a hacer es que codifica la cadena proalfa-1 del procolágeno tipo 3. ¿Y qué pasa cuando hay una alteración de esto? Pues hay una alteración del ensamblaje de las fibrillas de colágeno tipo 3 y lo que va a causar entonces es una pérdida de toda esta resistencia mecánica de las arterias y una afectación de otros órganos como órganos huecos como por ejemplo el útero y el intestino. Realmente cuando evaluamos el Ehlers-Danlos vascular tal vez es la forma más grave de la enfermedad debido a las complicaciones de tipo vascular que pueden ser potencialmente mortales en estos pacientes. Y lo que vemos es que puede afectar diferentes arterias, teniendo una prevalencia sobre las arterias de un tamaño mediano, pueden causar también disecciones, aneurismas, rupturas y fístulas arteriovenosas. Por ejemplo, las disecciones aórticas, tanto tipo A como B, se pueden presentar entonces en un 10% de los pacientes. Obviamente, el pronóstico va a depender entonces de la variante de la alteración de este gen. Es muy importante tener en cuenta que anualmente estos pacientes pueden tener una tasa de eventos de 1.6 por un periodo de 5 años y la esperanza de vida se ha visto reducida a unos 51 años en estos pacientes. Las recomendaciones entonces para el manejo del síndrome de Ehlers-Danlos vascular incluye entonces que se hagan unas modificaciones en el estilo de vida, todo esto en pro de evitar estos riesgos de ruptura. Y adicionalmente, lo que debemos hacer entonces es un mantenimiento de la presión arterial en rango y eso es lo que debemos entonces evaluar entonces también el árbol vascular mediante tomografía, resonancia o diferentes. Entonces, perdón, un segundito. Y debemos hacer entonces esta evaluación del árbol vascular. Adicionalmente, tenemos que hacer un tratamiento de diferentes, un tratamiento que se debe basar en controlar la presión arterial. Se ha visto en diferentes estudios que el mejor medicamento es el celiprolol, un medicamento que desafortunadamente no está pues, en nuestro medio, que ha demostrado en ensayos clínicos retrospectivos y en un ensayo clínico aleatorizado abierto que produce vasodilatación y ha demostrado entonces reducir la mortalidad vascular en estos pacientes. Adicionalmente, se debe ser muy estricto en el control de los síntomas de los pacientes y cuando estos pacientes se presentan con un dolor agudo inexplicable, pues requiere un diagnóstico imagenológico urgente. Esto con el fin de descartar que el paciente no tenga algún tipo de rupturas. Adicionalmente, se ha visto que la mayoría de los pacientes que se presentan con esta condición de estos dolores agudos, pues la mayoría de los pacientes suelen requerir hospitalización y el enfoque inicial va a ser entonces más de tipo conservador. Y realmente cuando se va a hacer un procedimiento en estos pacientes, pues obviamente van a ser intervenciones más con condiciones que se presenten que amenacen la vida del paciente. Ahora, no existe realmente unas recomendaciones en el síndrome de Ehlers-Danlos vascular sobre cuándo intervenir, entonces basados en los diámetros. Y en estos pacientes pues se deben de tomar unas decisiones basadas dependiendo de cada caso, individualizar entonces cada uno de los pacientes. Otra de las condiciones genéticas y tal vez una también un poco más frecuente es el síndrome de Marfan. Y es que el síndrome de Marfan se puede presentar tan común como 1 en 5.000 a 1 en 10.000 y surge entonces por una variante patogénica del gen de la fibrilina. Además del sistema cardiovascular, pues puede afectar otros órganos, afectando, por ejemplo, los ojos y el esqueleto. Y los aneurismas aórticos y la disección de la raíz aórtica son las características principales que se presentan en los pacientes con síndrome de Marfan.
Sin embargo, se ha visto, pero en menor frecuencia, que estos pacientes también pueden tener afectación de la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Con el aumento entonces que se ha visto de la supervivencia de estos pacientes, va aumentando entonces la expectativa de vida y se ha visto que estos pacientes se han incrementado entonces también el riesgo de hacer disecciones tipo B, inclusive en ocasiones superando las tasas de disección tipo A. Adicionalmente, los pacientes con síndrome de Marfan pueden tener otras complicaciones de tipo cardiovascular, como por ejemplo los prolapsos de válvula mitral, la afección de otras arterias extratorácicas, disfunción miocárdica y las arritmias son condiciones entonces que también se pueden presentar en estos pacientes. Hay que evaluar entonces que el principal determinante para que los pacientes presenten una disección, sobre todo una disección tipo A, es que los pacientes tengan un tamaño de la raíz aórtica superior a 50 milímetros. Existen otros factores de riesgo importantes para tener en cuenta en los pacientes que tienen síndrome de Marfan y tener riesgo de ruptura. Y son aquellos pacientes que ya tienen antecedentes familiares de síndromes torácicos agudos que se presente con un diámetro aórtico bajo, la tasa de crecimiento de la raíz aórtica, también teniendo en cuenta un crecimiento mayor a 3 milímetros por año. Las pacientes que estén embarazadas, la hipertensión arterial resistente, son otros factores de riesgo importantes de ruptura en estos casos. Y para la evaluación de estos pacientes, la ecocardiografía transtorácica suele ser la imagen ideal y el seguimiento de la raíz aórtica de estos pacientes. Adicionalmente, esto nos va a permitir evaluar otros segmentos importantes de la aorta para hacernos pues una mejor idea de las condiciones de nuestro paciente. Y lo que se indica es entonces hacer una evaluación periódica de la aorta de manera global, obviamente dependiendo del tamaño, y para ver otras condiciones clínicas. Es que tener también presente que los pacientes pueden presentar mayor incidencia de aneurismas periféricos. Cuando encontramos aneurismas periféricos hay que tener en cuenta que los pacientes tienen una enfermedad mucho más agresiva que aquellos que solo tienen una afectación de la aorta. Y entonces este es el algoritmo que nos plantean entonces de seguimiento a los pacientes que tienen síndrome de Marfan. Y realmente lo que hacemos es, basado en el diámetro, hacer unas evaluaciones periódicas que se deben de hacer inicialmente. Tenemos que tener una idea de cómo está entonces toda esta raíz aórtica. Se debe hacer un ecocardio transesofágico. Adicionalmente, tener una valoración entonces ya sea por tomografía o por resonancia, y definir entonces que se va a hacer unos controles de 3 a 5 años basados entonces en tener unos diámetros menores a 45 milímetros. Adicionalmente, entonces se deben hacer unas evaluaciones entonces dependiendo de si el paciente tiene o no otros factores de riesgo. Y es que se debe aumentar entonces, considerar entonces unas evaluaciones más seguidas si los pacientes tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo unos antecedentes familiares de una disección de aorta o tener, por ejemplo, hipertensión arterial resistente a pesar de un tratamiento médico importante o tener un crecimiento más de 3 milímetros por año. En esos pacientes, obviamente, se debe hacer un seguimiento más periódico y adicionalmente se debe considerar la cirugía. Ya por encima de los 50 milímetros, pues sí se debe considerar entonces el manejo quirúrgico en estos pacientes. Y en sí estas son las recomendaciones más importantes que nos dan acerca entonces de los pacientes que tienen síndrome de Marfan. Y es que estos pacientes pueden requerir un manejo ya sea con beta bloqueadores o con ARA2 a la dosis máxima tolerada en estos pacientes, esto con el fin de reducir las tasas de dilatación aórtica. Adicionalmente, podemos utilizar los dos medicamentos juntos, esto con un nivel de recomendación un poco más bajo, pero sigue siendo una medida utilizada cuando se ha visto pues, que con un solo medicamento pues, no se está reduciendo esas tasas de dilatación anual. Adicionalmente, como lo mencionamos previamente, los pacientes, pues el manejo quirúrgico en estos pacientes
va a ser necesario cuando tengan una dilatación de la raíz aórtica mayor a 50 milímetros. Y adicionalmente, pues se deben tener en cuenta entonces otras condiciones clínicas para hacer entonces el manejo quirúrgico en estos pacientes, pero en sí lo principal es los 50 milímetros, por encima de los 45, tener los otros factores de riesgo previamente mencionados. Tenemos entonces otras enfermedades que podemos evaluar, otras enfermedades hereditarias y otros síndromes que son mucho menos, que son menos comunes que los que mencionamos previamente. Tenemos el síndrome de Loeys-Dietz, es un síndrome muy amplio realmente en los genes que pueden ser los genes que se ven implicados pues, en esta enfermedad. Eh, Estos pacientes tienen algo interesante, es que algunos tienen como características y cumplen criterios, por ejemplo, de un síndrome de Marfan, mientras que algunos pacientes pueden tener otras características clínicas importantes. Pueden tener una úvula bífida, pueden tener hipertelolismo, pueden tener anormalidades de tipo torácica, puede tener una osteoartritis prematura, pueden tener unas escleras azules, pueden hacer neumotoras espontáneo. Pero los pacientes en su compromiso de tipo cardiovascular, pues lo que se van a presentar son con aneurismas en el seno de Valsalva, adicionalmente disección aórtica, pueden presentar aneurismas de tipo arteriales, disecciones arteriales, tortuosidades de tipo arterial. Entonces, esa es otra patología a tener en cuenta, siendo menos común que las otras. Y tenemos otras alteraciones, ya no sindrómicas, que es el ACTA2. Es una enfermedad realmente pues poco común y este es el gen que es principalmente afectado. Lo que hace es este gen lo que hace es codificar la alfa-actina del músculo liso, que es un componente que es importante para el aparato contráctil de la musculatura lisa vascular. Y lo que va a hacer entonces es provocar aneurismas y disecciones aórticas en estos pacientes. Además, los pacientes pueden presentar disecciones aórticas, ya sea de tipo A o tipo B, y los aneurismas se encuentran sobre todo en la raíz y en la aorta ascendente. Realmente pues se encuentran otras condiciones, anormalidades clínicas como por ejemplo el iris reticulares o el iris foculi, pero es una condición clínica pues realmente rara. Y existen otros síndromes que sí son mucho más raros, que son enfermedades o síndromes que pueden afectar la aorta y tener pues otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo el síndrome del seno enfermo, la válvula aórtica bicúspide, que ahora vamos a hablar de ella, la enfermedad renal poliquística que se encuentra en los aneurismas, ya sea intracraneales, y otras enfermedades realmente que también pueden presentarse, ya sea con la presencia de aneurismas o disecciones, pero son muchos más raras que las mencionadas previamente. Hablemos un poco entonces de las enfermedades aórticas asociadas a la válvula aórtica bicúspide, y tenemos que este es un defecto congénito más frecuente y se puede presentar entre el 0,5 al 2% de los nacidos vivos. Entonces realmente es común, y adicionalmente el factor de riesgo para además de ser un factor de riesgo para esta valvulopatía aórtica, se puede asociar a otros compromisos como aortopatía, caracterizada por una morfología y una clínica interesante, donde afecta no solo la válvula aórtica, sino pues la aorta. La prevalencia de aneurismas puede ser tan alta como el 40% en algunas series clínicas, y verse en 0,85 por 100 pacientes año en los estudios de población. Adicionalmente, los eventos aórticos, los eventos adversos aórticos realmente son raros en esta población. Sin embargo, pueden ser hasta 8 a 10 veces más frecuente que en la población normal que no tiene la válvula aórtica bicúspide.
Cuando estudiamos entonces los pacientes que encontramos que tienen una válvula aórtica bicúspide, es necesario entonces realizar unos estudios complementarios sobre la aórtica torácica y viceversa. Cuando encontramos esta afección de la aórtica torácica, lo que debemos hacer entonces es también hacer una evaluación entonces si tiene válvula aórtica bicúspide, sobre todo aquellos pacientes que tienen una dilatación de la aorta ascendente. Entonces, lo que debemos hacer en estos pacientes es, como dijimos, hacer una evaluación entonces de los diámetros de la aorta basados entonces en una ecocardiografía transtorácica. La cirugía en esta población se recomienda entonces cuando los pacientes tienen una dilataciones por encima de 55. Adicionalmente, en estos pacientes, depende entonces del fenotipo que tengan, pues también van a requerir una cirugía cuando los pacientes tengan una dilatación mayor a 50, cuando se acompaña pues de otras características importantes. Y se debe hacer una evaluación entonces, como lo dijimos previamente, de posibles de otras complicaciones pues importantes y hacer una evaluación entonces de la aorta torácica, ya sea por resonancia o por tomografía. Y la evaluación entonces de estos pacientes, pues cuando tienen un diámetro mayor a 40, pues lo que debemos hacer y que no tengan una indicación quirúrgica, pues es hacer una evaluación entonces un año después, y si sigue pues el paciente siendo estable, pues ya las evaluaciones serán más periódicas cada 2 a 3 años. Hablando entonces de la coartación de aorta, y es que la coartación de aorta se manifiesta como una estenosis ya sea discreta o que tenga un segmento hipoplásico situado normalmente en la inserción del conducto arterioso. Y las locaciones distales, ya más distales a este conducto arterioso, se conocen como el síndrome aórtico medio y van a requerir obviamente otro tipo de tratamiento. Pero lo importante de la coartación de aorta es que hay que tener en cuenta que se puede asociar a otro tipo de patologías y entre ellas incluye que hasta un 50 a un 85% de los casos estos pacientes pueden presentarse con una aorta bivalva, aneurismas intracerebrales en un 10% y aneurismas en la aorta ascendente. Asimismo, los pacientes, como lo habíamos visto, se pueden asociar, entonces es común encontrar la coartación aorta en los pacientes que tienen el síndrome de Turner. En los casos leves de coartación de aorta, inclusive esta puede ser no manifestarse hasta que los pacientes ya estén en la edad adulta. Y los síntomas que vamos a encontrar en la coartación de aorta, sobre todo en estas etapas tardías, pues es lo reflejado de la hipertensión que se presenta previa a esta estenosis. Entonces los pacientes van a tener cefalea, hemorragias nasales y distalmente a la estenosis lo que vamos a encontrar entonces son signos de hipoperfusión, como por ejemplo la angina o la claudicación. La evolución natural de esta enfermedad va a estar relacionada entonces con las complicaciones relacionadas con la hipertensión. Entonces, ya sea insuficiencia cardíaca, hemorragias intracerebrales, ya sea una arteriopatía coronaria o cerebral, sobre todo prematura, y obviamente se puede complicar entonces con una ruptura o una disección aórtica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces o cuál es la sospecha clínica de los pacientes que tengan entonces una disección de aórtica? Y es evaluar bajo estos diferentes parámetros la posibilidad de que el paciente tenga una coartación de aorta, y es si encontramos por métodos no invasivos como por ejemplo una diferencia de gradiente de más de 20 milímetros de mercurio entre la extremidad, entre el miembro superior derecho y la pierna, o una estrechez por alguna imagen mayor del 50%, o anormalidades, por ejemplo, en la ultrasonografía, o por ejemplo encontremos un gradiente medio mayor de 20 milímetros de mercurio a través de la coartación realizada a través de la ecocardiografía. Cualquiera de estos signos realmente pues, nos van a hacer la sospecha clínica, pero realmente no son el diagnóstico de una coartación de aórtica.
Y es que si encontramos algunos de esos signos, pues lo que debemos de hacer es un cateterismo realmente para evaluar si el paciente sí tiene una coartación de aorta o no lo tiene. Y lo que debemos de hacer en eso es evaluar entonces el gradiente de coartación pico a pico. Cuando encontramos un gradiente mayor a 20, y este gradiente se refiere a una medida que es derivada de los datos del cateterismo, y lo que hace es evaluar la presión más allá de la coartación, y esto se resta a la presión máxima próxima a la coartación. Entonces, si encontramos una presión mayor a 20, lo que debemos evaluar entonces es la medida de la presión arterial y hacer pues una investigación exhaustiva y ver si el paciente tiene hipertensión o no tiene hipertensión arterial. Y lo que debemos evaluar entonces la posibilidad entonces de hacer una intervención. Si teniendo hipertensión, pues teniendo un mejor nivel de evidencia. Y cuando tenemos un gradiente menor de 20, pues hay que evaluar entonces qué tanta es esa estenosis que tienen los pacientes evaluadas por cualquier imagen, ya sea por tomografía o por resonancia. Si el paciente tiene una estrechez mayor del 50% con un gradiente menor del 20, va a ser una indicación quirúrgica. Si no, lo que podemos hacer entonces es hacer una evaluación periódica de estos pacientes basados pues entonces en estos tipos de parámetros. Otra alteración importante a tener en cuenta son las variantes anatómicas del arco aórtico. Y es que el arco aórtico puede tener diferentes variantes. Una de ellas es el arco aórtico tipo 1, es el que conocemos, donde los tres grandes vasos nacen directamente de la aorta. Aquí tenemos la innominada y aquí tenemos entonces que de aquí nace la carótida izquierda, perdón, y la subclavia izquierda. Y este es el que se encuentra en el 70% de la población. Pero existen otras variaciones importantes y que se conocen como los arcos aórticos bovinos, donde tenemos dos tipos importantes, el arco tipo 2A, que es el 9% de los casos, y es que aquí tenemos una salida directamente de la carótida izquierda de la innominada. Hay una variación también importante de esta, y es que la carótida izquierda también sale un poco más superior a esta región, pero esta es una condición, esta variante anatómica que se encuentra en el 9% pues, de los casos. Otra variación importante es el arco aórtico 2B, que se encuentra en el 13% de la población, y aquí tenemos es que todas las arterias salen de un tronco común. Entonces aquí van a salir todas las arterias, tanto la carótida derecha, la subclavia, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y hablan de que se puede encontrar hasta un 13% de la población. Realmente los datos son muy limitados acerca de tener estos arcos bovinos que realmente se asocian a un mayor riesgo de dilatación aórtica o de eventos o complicaciones importantes, pero sí es muy importante que se informen este tipo de variaciones cuando se encuentran en los exámenes, porque esto pues, puede tener alguna afectación en procedimientos médicos específicos o hacer una intervenciones de tipo diagnóstica. Y pasemos a la última parte, que es la enfermedad arterial periférica polivascular. Y esa es una gráfica que realmente pues aparece en muchas de las guías, donde evaluamos entonces que los pacientes que tienen una enfermedad arterial polivascular pues vamos a encontrar compromiso en diferentes lechos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad coronaria, pues podemos encontrar hasta en un 9% de estos pacientes que tengan entonces estenosis carotidia, más del 70%, o que tengan una enfermedad arterial periférica, o que tengan una estenosis de las arterias renales. Asimismo, cuando evaluamos entonces los pacientes que tienen una estenosis carotidia, vemos que hasta un 61% de estos pacientes pueden tener una enfermedad coronaria. Y cuando evaluamos la población que tiene una enfermedad arterial periférica con un índice tobillo-brazo menor de 0.9, vemos que hasta el 70% inclusive pueden tener concomitantemente
una enfermedad coronaria. Entonces son datos que son realmente interesantes y que hay que tener en cuenta. Y se ha establecido entonces que hasta aproximadamente 1 de 4 pacientes que padecen una enfermedad aterosclerótica pueden tener entonces una enfermedad de tipo polivascular. Entonces, es importante entonces será evaluar cuando tenemos alguna de las enfermedades, evaluar alguna de esas otras condiciones. Y es que cuando tenemos una enfermedad coronaria, pues la evaluación entonces posiblemente de una enfermedad arterial periférica se puede evaluar la posibilidad de la presencia de esta porque se puede beneficiar tal vez de algún tratamiento o ver pacientes que sean de mucho más riesgo. Adicionalmente, los pacientes que tengan enfermedad coronaria, la evaluación de tener una estenosis carotidia puede ser importante en los pacientes que vayan a ser llevados a una revascularización quirúrgica, pero ahora vamos a ver con más detalle ese tipo de datos. Adicionalmente, en los pacientes que tengan una enfermedad arterial periférica, puede ser útil, obviamente, ver si el paciente tiene una enfermedad coronaria, ya que podemos ver entonces si el paciente puede ser programado entonces para optimizar el manejo médico en estos pacientes. Asimismo, la estenosis coronaria, pues considerar si el paciente pues tiene esta estenosis coronaria y va a ser llevado a algún tipo de procedimiento, pues ver si tiene alguna implicación, pues la condición cardíaca que tienen nuestros pacientes. Pero realmente, ¿qué es tan importante hacer un cribado de las enfermedades cuando tenemos una u otra? Y hacer un cribado de enfermedad coronaria en pacientes que tengan una enfermedad arterial periférica, vemos que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, esa mortalidad es elevada debido a complicaciones de tipo cardiovascular. Y esto es muy conocido, que realmente cuando evaluamos en el tiempo los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, pues digamos el compromiso de la extremidad no va a ser tan grande como la mortalidad que van a tener estos pacientes por complicaciones de tipo cardiovascular. Entonces, dadas las tasas, las altas tasas de enfermedad cardiovascular, de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, pues pudiera ser útil ese cribado entonces de enfermedad arterial coronaria, esto con el fin de optimizar el manejo médico. Adicionalmente, no con el fin de hacer algún tipo de intervencionismo coronario que se ha visto pues que tal vez no tenga ningún beneficio. ¿Y cómo deberíamos de hacer ese cribado? Pues las evaluaciones se pueden de hacer de muchas maneras. Uno lo podemos hacer pues con una prueba de esfuerzo, lo otro es ver pues si hay algún el score de calcio a través de una imagen, esto con el fin entonces de evaluar si el paciente tiene este compromiso polivascular y como lo mencioné previamente, entonces hacer una optimización del manejo médico. Y hacer una angiografía coronaria, pues realmente dicen que no hay una recomendación importante a través de eso, dado que es una intervención de tipo pues invasivo y que adicionalmente pues corre el riesgo o los médicos en ocasiones tienden a hacer algún manejo de tipo intervencionista cuando no hay una indicación importante. Aquí para mencionar rápidamente, pues diferentes estudios han intentado evaluar entonces cuando se hace cribado de enfermedad arterial periférica y enfermedad coronaria y vemos que realmente pues este fue un estudio de tipo retrospectivo en el cual pues se evaluaron pacientes que tenían alto riesgo coronario, si se beneficiaban entonces de una detección de enfermedad polivascular extracoronaria. Esto con el fin de intensificar realmente pues esta terapia de tipo antitrombótica o intensificar pues las medidas. Desafortunadamente en este estudio en el cual se incluyeron una población de 521 pacientes, pues no hubo una diferencia importante en las tasas de mortalidad, mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular en los pacientes evaluados
cuando se hizo pues esta búsqueda de otras enfermedades de tipo extracoronario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal vez es una población pues muy pequeña y teniendo una población pues mucho más grande, pudiera encontrarse estas diferencias. Adicionalmente, pues realmente en este estudio se incluyeron pacientes ya que tenían una edad muy alta, eran mayores de 75 años y obviamente pues esto puede influir tanto en estas tasas pues de mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, sabemos por diferentes estudios y por ejemplo el estudio del COMPAS, análisis de subgrupos, que los pacientes se pudieran beneficiar de agregar rivaroxaban más aspirina, rivaroxaban a dosis de 2.5 cada 12 horas más aspirina en pacientes que tengan una enfermedad coronaria estable y enfermedad arterial periférica, y esto tengan unos beneficios importantes y ser ventajoso en este tipo de casos. Entonces, teniendo en cuenta estas diferentes condiciones, sí sería importante entonces evaluar si los pacientes tienen o no enfermedad coronaria cuando tienen una enfermedad arterial periférica. En el caso de estenosis carotidia en pacientes con enfermedad coronaria, pues uno pensaría que es útil en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una revascularización coronaria programada, ya que el accidente cerebrovascular isquémico después de una cirugía de revascularización coronaria es multifactorial, pero también depende obviamente del estado de la enfermedad coronaria. Este, por ejemplo, fue un estudio entonces en el que evaluaron, en el que pretendieron evaluar 1.400 pacientes que iban a ser llevados a una revascularización quirúrgica y hicieron una evaluación entonces de aquellos pacientes que tuvieran un riesgo mayor de hacer un accidente cerebrovascular. Realmente la ventaja de este estudio es que nos permitió identificar a aquellos pacientes que sí realmente necesitaban tal vez un tamizaje de esta enfermedad. Y entonces lo que hicieron fue evaluar entonces aquellos grupos, ellos que tenían un riesgo alto y un riesgo bajo de entonces de hacer un accidente cerebrovascular, e hicieron una evaluación y miraron cuántos presentaron entonces deslances cerebrovasculares. Realmente en este estudio de cribado son los pacientes mayores de 65 años, aquellos que se encontró un soplo carotidio o tenían una enfermedad cerebrovascular previa, son los que se benefician de haber hecho una ecografía carotidia, y esto redujo en un 40% el impacto significativo del tratamiento, pues, las tasas de realizar este cribado sin tener una implicación importante en el tratamiento quirúrgico o en los resultados de tipo neurológico. Pero este estudio diferente publicado en el 2020, donde se hicieron manejo concomitante de endarterectomía y revascularización quirúrgica en pacientes que tenían estenosis carotidia, que en su mayoría en este estudio, los 2/3 de los pacientes tenían estenosis carotidia asintomática y el 73% tenían solo estenosis unilateral asintomática. Y haciendo estas dos intervenciones vemos que no hubo diferencias en ninguno de los desenlaces, eh, tanto en los pacientes que se llevaron a endarterectomía como revascularización quirúrgica. Entonces, realmente, pues, hay que considerar entonces la realización entonces de este procedimiento en estos pacientes. Hablando un poquito de enfermedad cardíaca y enfermedad arterial periférica, pues recordar que es muy común encontrar que estos pacientes puedan tener disfunción ventricular, que los pacientes en enfermedad arterial periférica e insuficiencia cardíaca pueden tener un aumento en los desenlaces de tipo cardiovascular y una mortalidad aumentada, que es importante entonces identificar eso, porque hay que hacer un manejo de tipo integral y identificar esos pacientes que sean de mayor riesgo. En cuanto a los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y fibrilación auricular, es muy común encontrar que hasta el 12% de estos pacientes pueden tener enfermedad arterial periférica y fibrilación auricular, y que esta población es importante identificarla porque tiene mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, hasta un 60%, hasta un 40%, mortalidad cardiovascular hasta un 60% y eventos cardiovasculares mayores hasta un 70% de los casos, en comparación a aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular que no tengan enfermedad arterial periférica. Y la enfermedad arterial
en estenosis de tipo aórtica, pues realmente es muy importante encontrar esto, y es que se ha establecido que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y que tengan una estenosis aórtica se pueden encontrar hasta un 20% de los casos en aquellos que no vayan a ser llevados a cirugía, y que es importante entonces en estos pacientes con estenosis aórtica evaluar si tienen enfermedad arterial periférica porque tiene mayor riesgo de mortalidad, y asimismo evaluarlas, pueden tener complicaciones cuando se van a llevar a reemplazos aórticos transcatéter. Como conclusiones finales de este último apartado, pues se ven basado entonces en esta enfermedad polivascular, pues tener en cuenta que se tienen de hacer unas estrategias importantes, que es una reducción del LDL mayor de 50%, teniendo unas metas menores de 55%. Obviamente, pues hacer un manejo de la fibrilación auricular cuando sea el caso basados en el CHAS-BAX. En esos pacientes que tienen estenosis aórtica que van a ser llevados a hacer ese reemplazo aórtico transcatéter, pues se debe hacer un tamizaje de enfermedad arterial periférica para así evitar esas complicaciones. En aquellos pacientes, la recomendación importante de hacer entonces un Doppler carotidio en aquellos pacientes que van a ser llevados a revascularización quirúrgica son aquellos pacientes que sí tengan entonces un evento un evento cerebral en los últimos 6 meses y que no se les haya hecho una revascularización. Adicionalmente, tener en cuenta que los pacientes con enfermedad polivascular que sean sintomáticos en al menos otro territorio, pues se van a beneficiar entonces de dar rivaroxaban a dosis de 2.5 cada 12 horas más aspirina. Muchas gracias, y eso era lo que les quería compartir. Quedo atento a las preguntas e inquietudes. Carlos Estrada, muchas gracias por la presentación, muy buena y muy completa. Una pregunta, empezando por esta última parte que presentaste, ¿justificará entonces a los pacientes con enfermedad arterial periférica hacerles pruebas de estratificación, pruebas de estrés, por ejemplo, para detectar si hay enfermedad coronaria, o no lo recomiendan? Pues, profe, dentro de las recomendaciones parten que sí se podría hacer. Cuando vimos la gráfica que vimos, la gráfica de cuántos se encuentran una enfermedad y la otra, vemos que la enfermedad arterial periférica, hasta en un 70% de los pacientes puedan tener enfermedad coronaria. El fin de esta medida y tal vez de buscar esta enfermedad coronaria en esta población será intensificar el tratamiento médico, más no llevar a estos pacientes a una enfermedad quirúrgica. Y adicionalmente hay un dato importante que lo mencioné y que está obviamente en la literatura, y es que cuando tenemos un paciente con enfermedad arterial periférica, pues el desenlace en la extremidad, por ejemplo, a 5 años es realmente bueno, menos del 1% van a tener una pérdida de la extremidad, pero la mortalidad de tipo cardiovascular en estos pacientes va a ser hasta el 30-40%. Entonces, en ese orden de ideas, sí justificaría buscar esta enfermedad con el fin de optimizar el tratamiento.